Eliu Ovidio Pérez Jaime, conocido como Eliu Pérez, es un escritor salvadoreño autodenominado ciudadano del mundo, quien reside entre Bogotá, Colombia y Florida, Estados Unidos. Es autor de un libro autobiográfico que documenta la vida insospechable que le tocó vivir, la cual le llevó a más de 70 países alrededor del mundo. Vivió su infancia añorada en su querida Santa Ana, El Salvador, y en el año de 1975 viajó a los Estados Unidos de América como estudiante de intercambio. Allí comenzó su migración hacia el norte, con la diáspora salvadoreña que provocó el conflicto armado entre la guerrilla y el gobierno, uno de los últimos capítulos de la Guerra Fría del siglo XX. En el año 2001 se gradúa con distinción de la Universidad de Rutgers University en Kansas City con una maestría en Administración de Empresas. En el año 2004 asume el cargo de gerente regional para el Caribe de la firma Kahn, Dresser & McKean Inc. de Boston. En el año 2005 es nombrado gerente regional para el sur de la Florida, Latinoamérica y el Caribe, con el cual establece residencia en Bogotá en el año 2008. A pesar de haber documentado escritos a través de los años, su trabajo literario comienza en el año 2013, cuando decide manuscribir las memorias de su vida como regalo para sus hijos. En ese trayecto comienza a escribir poesía y a realizar presentaciones de las mismas en diferentes lugares. Sus poemas hablan de su infancia y sobre temas sociales latinoamericanos que han sido tabú, como la paternidad irresponsable y los hijos naturales. Da voz a las empleadas domésticas y a los miles de inmigrantes mojados que llegan a los Estados Unidos. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Eliu Pérez Jaime, una vida de éxitos y una vocación de poeta. Bienvenido a nuestro programa El Ágora, Eliu. Placer estar acá. Bueno, Eliu, ¿por qué decidiste hacer una noche de poesía en la ciudad de Cali y contarnos además tu vida? Sentí que Cali y yo tenemos una especie de conexión especial. Desde la primera vez que vine a Colombia y vine al Valle del Cauca, me identifiqué mucho con la flora, la fauna, los ríos, los lagos y la forma como está integrada la ciudad con el valle en sí. Y sentí que este sería un lugar ideal por Jorge Isaacs y por tantas otras cosas que uno ha escuchado y visto en su vida. Y me entusiasmó poder organizar una noche de poesía. Siempre he hecho estos recitales de una manera un poco más informal, ¿verdad? Y anoche fue una ocasión ideal para poder expresar un poquito los sentimientos que acompañan al poema. Soy su hijo, soy su sangre, me parezco hasta en la voz. Los amores con mi madre son cosas de ustedes dos. Bueno, tú nos contaste un poquito de tu vida porque cada poema es parte de tu vida, pero también al mismo tiempo pues nos dijiste que eres un ciudadano del mundo, que eras salvadoreño pero un ciudadano del mundo. ¿Por qué un ciudadano del mundo? La vida que me tocó vivir, como yo dije anoche, es una vida insospechable. Soy ingeniero, me tocó vivir una vida insospechable que jamás nadie hubiera predicho. Antes de que cumpliera 15 años, porque vivía en un radio de 25 kilómetros a la redonda y jamás me imaginé que iba a poder viajar por el mundo y mucho menos conocer 70 países o más y de viajar por todos los rincones del planeta en los cuales he encontrado muchos amigos. Y las cosas que suceden en la vida lo llevan a uno por diferentes caminos. El conflicto armado en El Salvador y la guerra en sí hizo que buscáramos otros horizontes. Terminé en los Estados Unidos, donde me gradué de ingeniero, y rápidamente después de graduarme trabajé con una multinacional, en donde uno de mis primeros trabajos fueron en Bogotá, Colombia, con un proyecto de una planta de tratamiento de agua potable que se llama La Calera en Bogotá. Así que yo siempre he tenido ese sentimiento, pero me hice ciudadano del mundo por el simple hecho de que cuando llegué a cumplir 40 años, en el año 2000, había ido a más de 50 países trabajando en proyectos de ingeniería y he vivido en muchos lugares, los cuales se han convertido como en una segunda o tercera o cuarta casa para mí. Pero no has perdido el acento salvadoreño. El acento se me ha perdido bastante, no, veo a que pesar no de mucho, que no aquí mucho. en Cali he tenido la dicha de volver a reencontrarme con el voceo, porque nosotros en El Salvador hablamos de vos. ¿Verdad? Yo con mi esposa hablo de vos, con mis hijos hablo de vos, sí. Y entre nosotros hablamos de vos. En El Salvador, si tú eres extranjero
y quieres darle a conocer a todo el mundo de que eres extranjero, habla de tú, porque en El Salvador hablamos de vos o de usted. Qué interesante, porque el asunto del vos y el de usted, porque a lo mejor algunos emigrantes colombianos que se fueron a El Salvador y que luego regresaron, a lo mejor también ayudaron a esa parte del vos y de usted, porque ellos también fueron escritores y poetas. Exactamente, El Salvador tiene una afinidad en ese sentido más grande con Antioquia y con el Valle del Cauca, porque son las personas que más he conocido. De hecho, el abuelo de mi esposa era paisa, ¿verdad? Y ellos llegaron a Centroamérica y se sintieron muy cómodos hablando de vos, ¿verdad? Porque hablar de vos tiene tiene su gracia, ¿verdad? Poder vocearse es una cosa que yo la considero muy exquisita, y cuando escribo poesía, típicamente recuerdo las frases de mi madre, por ejemplo, que me decía, vos podés, hijo, ¿verdad? Vos podés, ¿verdad? Entonces, claro, el vos siempre ha sido como parte de mi ser, es como el código de mi DNA, está escrito en vos, ¿verdad? Claro que sí, es interesante porque igual también, pues mi abuelo también se fue a El Salvador y regresó con 20 hijos de allá, y luego su hermano sí se quedó en El Salvador y hizo una familia allá, o sea que siempre ha habido como esa conexión, o sea que como ellos también son escritores, seguramente mucho de lo del vos tiene también que ver con este intercambio que hubo hace un siglo. Sí, sí, exactamente. Otra cosa, me han dicho de que los españoles que llegaron a estas regiones en particular eran extremeños. Ah, sí. ¿Verdad? Que eran de Extremadura, y en Extremadura se hablaba de vos. Ah, seguro. Entonces, por ahí ¿verdad? Por ahí ha de originarse este voceo. Ajá. Bueno, ¿y por qué escribirle un poema a la ciudad de Cali? Siento a Cali en las entrañas y en Cali me dejo amar. Lago de tono apacible, apenas lo conocí, pero siento algo imposible, siento que aquí nací. Uno va descubriendo rápidamente que Cali tiene una gracia tan especial y tan importante que es muy compatible con lo que yo crecí y sentí. Como decía el poeta salvadoreño Alfredo Espino, eran mares los cañales que yo contemplaba un día, ¿verdad? Entonces cuando vengo aquí y veo los cañales siento de que estoy en El Salvador. Entonces por alguna razón dije, no, esta ciudad tan linda que tiene tanta gente ha hablado mal de Cali, porque que el cártel de no sé qué, o que la violencia, y yo vengo a Cali y cada vez que me voy encantado. Entonces yo le dije, no, esta Cali es una reina, dije yo, es la reina de un valle. Cuídate mucho, bonita, guarda siempre tu esplendor, pero tócame una salsita, pues se va tu admirador. Usted nos contó también que cuando usted era niño, usted en algún momento declamaba, pero o sea que, digamos, su vocación por la poesía es más que todo reciente, y me imagino que es algo muy especial que usted pueda escribir poemas, porque no todo el mundo tiene esa capacidad. Eso es una cosa que mucha gente nace con eso, pero otra gente que la descubre pues ya como en la edad adulta es como interesante. Es muy cierto, pero siento que todo en la vida llega en su propio tiempo, ¿verdad? A veces pienso, ¿por qué no escribí más temprano, etcétera? Pero escribir es un experimento tan sui generis, ¿verdad? Cada escritor descubre la forma como va a escribir únicamente escribiendo, ¿verdad? Como decía Faulkner, el escritor americano que admiro mucho, él decía, escriba nada más que lo que es basura se va a caer solo y lo bueno queda en el árbol y ese fruto se cosecha. Bueno, muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visiten a Chira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama.
Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador Alaska. Teléfono 883-7855, 316-225-5349 y 316-320-9470. La Ecoaldea Nachira fue ganadora del Premio al Liderazgo Colectivo 2017, un galardón que nos impulsa a seguir mostrando que es posible la construcción de un cambio social en el que el cooperativismo conduce a la paz. Nachira, Premio al Liderazgo Colectivo 2017. Muy buenas noches. Estamos con el poeta Eliú Pérez, poeta salvadoreño, que es se ha inspirado en sus poemas en nuestro país, especialmente en Bogotá y en el Valle del Cauca. Muy buenas noches. Buenas noches. Poeta Pérez. Yo les quiero, antes de preguntar, hubo un crimen muy conocido, muy lamentado en toda América y casi que en el mundo, que fue el de Monseñor Óscar Romero. Usted, ese crimen lo conmovió, lo sacó de Salvador. ¿Qué pasó? ¿Me puede contar algo sobre ese crimen que fue tan...? Sí, pienso de que el crimen de Monseñor Romero fue un punto de inflexión en el país, en el cual provocó y desencadenó la guerra. A mí en lo personal me ¿Ese crimen desencadenó la guerra? Yo diría que fue el detonante, ¿verdad? Un detonante bastante importante para la guerra que se vino, y afectó a todos los salvadoreños porque de alguna manera Monseñor Romero se atrevió a decir ciertas cosas que no era aceptable socialmente decir, referente a la violencia, referente a no obedecer a un oficial que le daba una orden de matar por razones de guerra. Monseñor Romero les llamó a ellos y le dio voz a muchos segmentos de la población salvadoreña que otrora no lo habían tenido, que no habían tenido esa oportunidad de poder expresar los sentimientos que muchas veces ellos llevan muy por dentro, y de alguna manera Monseñor Romero los externaliza, y eso es lo que causa la controversia que conlleva a su asesinato. Fue dando la misa, ¿cierto? Sí, él estaba oficiando la misa. Entiendo que fue cuando consagraba la hostia, ¿verdad? Que fue asesinado en el preciso momento. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, cuando estaba con la hostia en la capital. En la capital, en San Salvador. En San Salvador. De hecho, yo me casé en la iglesia donde murió Monseñor Romero. Así de que eso también me trajo como unos recuerdos especiales de esa tragedia. Poeta Pérez, usted le ha escrito un poema a Valle del Cauca, a Calima. Yo quisiera preguntarle por un poema al río Bogotá. Sí. ¿Usted por qué él escribe poema al río Bogotá? Cuénteme, ¿de qué se trata eso? ¿Qué lo inspiró a usted a escribirle un poema al río Bogotá? Bueno, es una pregunta que me la hacen muy a menudo. Mi poesía se caracteriza en darle voz a los que antes no la han tenido. Como usted sabe, hice un poema hablando del hijo natural. Yo fui la primera persona que vino acá en esta nueva generación. Ya habíamos estado acá antes y habíamos... ¿Antes del año 60? No, en el año 60 fue la primera vez que vinimos, y ahí vino el socio fundador de nuestra empresa, Tom Camp, ¿verdad? Yo nací en el año 60. Y entonces en ese año 60 vinieron acá, hicieron ese plan para recuperar el río Bogotá, que en ese momento no costaba mucho porque se podía hacer por fases y comenzar despacio. Lamentablemente el proyecto no se ha podido realizar, y el río Bogotá está ahora más sucio que lo que estaba en el año 60, pero por mucho, ¿verdad? Y las plantas de tratamiento de Bogotá, solo se construyó una, ¿verdad? Que no contribuye a gran escala a resolver el problema. Y entonces, desde que vine a Colombia en el año 2008 aproximadamente, por primera vez, nos comenzamos a dar cuenta
de que habían ciertas trabas institucionales, no solo por el cambio en los gobiernos, porque acá el cambio de gobierno cada 4 años es crítico, porque muchas de las iniciativas civiles se ven interrumpidas porque todas las personas cambian en las instituciones, pero ese no fue el único problema que nosotros vimos, sino que también había una fragmentación de responsabilidades alrededor del río, que esto lo atiende una agencia, esto lo atiende otra agencia, esto lo atiende otra agencia, etcétera, y entonces al final todo el mundo termina señalándose. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Es trabas de tipo burocrático, administrativo o de corrupción? Yo no quisiera decir de que son trabas de corrupción. En las que me he enfocado más son en las trabas institucionales, porque aquí en Colombia hemos descubierto que es difícil hasta regalar dinero, ¿verdad? Porque de hecho vino una firma con la que nosotros trabajamos de Australia con intenciones de querer limpiar el río Bogotá y se encontraron con que la administración pública les dijo, no, ustedes no pueden venir acá a hacer un proyecto filántropo de ese tipo. ¿Pero por qué? Porque le dijeron, no, póngase en línea porque aquí va a haber una licitación. No, pero si está regalando... Pero es, como le digo, es difícil. ¿Para qué licitación? Si la licitación es cuando hay que adjudicar al mejor o al más económico. Exactamente. Pero si lo estaban regalando 100%... Sí, esta compañía pensó que se podía hacer eso, pero ahí hago énfasis en las diferentes instituciones involucradas en la limpieza del río, que al final del día no permiten, ¿verdad?, que el río se limpie. Lo que queremos tener es un río limpio. Lo único que debería de hacer las autoridades es chequear el contenido de contaminación y los coliformes fecales en el río para ver si está limpio. Ese poema con el del poema Hijo Natural, ¿qué tienen que ver? Es la voz de un hijo natural que nunca pudo hablar de quién era su papá, que nunca le pudo decir papá. Es la voz de un niño que no podía expresar de otra manera su frustración, y este poema habla sobre los sentimientos que tiene. De la misma manera pienso de que el río Bogotá es un hijo natural de los bogotanos y que no lo atienden. Al río hay que proteger, ya bastan los formalismos. El enemigo a saber somos nosotros mismos. Le di voz al río Bogotá, ¿verdad?, que es contaminado día a día por 8,5 millones o 9 millones de bogotanos, ¿verdad? Y muchos de ellos no están ni siquiera conscientes de hacia dónde van sus aguas residuales. Bueno, usted tuvo una reunión con el alcalde de Cali. ¿Usted no le puede proponer eso que no quieren hacer en Bogotá al alcalde de Cali? Obvio que sí. Cali está un poco más adelante de lo que está Bogotá, por el hecho de que aquí se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales hace 20, 25 años. Aquí tenemos 7 ríos que nos rodean la ciudad. Ustedes tienen 7 ríos y aquí sí se puede hacer un proyecto así. Limpiar un río genera empleos. Limpiar un río genera industrias, limpiar un río genera bienestar, limpiar un río evita que haya ciclovía dentro de la ciudad, que la ciudad ya está tan congestionada y la gente no puede andar en la ribera del río porque el río apesta, el río está sucio. Y han venido extranjeros de mi empresa que han visto las condiciones del río y dicen, ¿cómo es posible que esta ciudad tan congestionada le bloqueen el sábado o el domingo, una de las arterias más principales en las cuales se moviliza la gente, pudiendo la gente andar por la ribera de un río tan bonito? Son proyectos convencionales de tratamiento de aguas residuales que no tienen nada del otro mundo. Son cosas que ya se han hecho 3,000 veces en Estados Unidos, tantas veces en Europa, en Japón, en todos los países, ¿verdad?, donde se han producido y se han creado esas plantas de tratamiento. Oyeron caleños al poeta salvadoreño Eliu Pérez, especialmente caleños, no los que se piensan lanzar de candidatos a la alcaldía de Cali para el año entrante. Aquí tienen un gran conocedor para los 7 ríos que nos circundan a Cali y para ponerlos a funcionar como se deben funcionar. De manera que ahí les dejo la inquietud a todos los que estén aspirando a la alcaldía de Cali. Eso me daría un gran placer. Le agradezco mucho y la oportunidad de conversar con ustedes hoy día. Bueno, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias. Y sigan con la doctora Ángel. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali.
Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntranos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Eliu Pérez, una vida de éxitos y una vocación de poeta. Eliu, pues es muy interesante lo que usted nos cuente, lo que usted ha hecho por el río Bogotá, pero también quisiéramos saber, usted también nos ha hablado de la paz ayer, de la paz en Colombia. Ustedes que tienen experiencia en El Salvador, ¿qué le diría usted a los colombianos sobre este proceso que a veces parece que no se fuera a dar? El mensaje más grande que yo le pudiera dar a los colombianos, y que lo he vivido acá, estando en Colombia, es que le den una oportunidad al proceso de paz. Pienso de que un acuerdo de paz, quieras o no, aunque sea malo, es un acuerdo de paz, no es un acuerdo de guerra, ¿verdad? Entonces, pienso de que apostarle a la paz es una cosa buena. Lo que decía yo era de que perdonar lo imperdonable es una de las cosas más difíciles que suceden en la vida. Pero pienso yo que no debemos de ser miopes en pensar de que únicamente se tiene que ajusticiar a nuestra generación. Tenemos que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos para que ellos hereden la paz, que tal vez nosotros sentimos el sinsabor de la guerra y también nosotros sentimos el sinsabor de tantas cosas desagradables que sucedieron, pero que fueron parte de un proceso de la misma evolución de nuestros países latinoamericanos. Esta mañana pude ver el trabajo fenomenal que se ha hecho acá con el cable, con las góndolas que lo llevan a los barrios estos, y me pareció, así lo es, y me pareció una cosa tan fascinante, la cosa, cómo están educando al niño desde muy pequeñito para que el niño encuentre un camino que no sea el camino de la violencia. La paz no es en ningún lugar perfecta. Paz no existe en ningún lugar del mundo, pero que todos nosotros nos merecemos un ambiente de paz y los colombianos se merecen un ambiente de paz. Y si una generación tiene que perdonar lo imperdonable, que así sea, que miremos hacia adelante, ¿verdad? Que pensemos únicamente en el futuro y que pensemos en nuestros hijos. Ese quizás es el mensaje que le he dado y le he dicho a todos mis amigos, a todos mis empleados, que hagamos la paz de la manera como Dios nos dotó. Si es escribiendo un poema, voy a hacer la paz en Colombia escribiendo un poema sobre la paz. Voy a hacer un poema de cómo yo soy maestro, profesora, enfermera, pero cómo yo expreso mi versión de la paz, ¿verdad? Es un mensaje que yo pienso que es un mensaje bastante claro y bastante sencillo, pero muchas veces difícil de implementar. Una de las cosas que Colombia tiene en común con El Salvador es que antes de las guerras han sido países donde hay mucha diferencia entre los que tienen y los que no tienen. ¿Tú crees que en El Salvador la guerra resolvió ese problema o no? Ese problema todavía es muy latente en mi país, porque la distribución de la riqueza en El Salvador es un tema que todavía merece revisarse. Yo no creo en ciertas nociones que dicen de que hay que quitarle todo al rico para dárselo al pobre. Eso no funciona nunca, no funcionó nunca ni funcionará, ¿verdad? Porque como no decía, ya la historia nos dice que no ha funcionado. No ha funcionado, ¿verdad? Entonces, pienso que es algo en lo que todavía se tiene que trabajar, pero siento que se debe de llegar a eso con la educación. Se tiene que invertir muchísimo en la educación. Las diferencias de clase en El Salvador no han muerto, ni han muerto en Colombia, ni han muerto en Latinoamérica. Me atrevo a decir que en toda Latinoamérica las diferencias de clase la nota un extranjero mucho más fácilmente que una persona que ha vivido acá, porque se da cuenta al llegar, ¿verdad?, de estas diferencias y a veces no las entiende. O sea que ese tema sí, El Salvador, la guerra fue causada de alguna manera por estas diferencias en los ingresos, porque muchos
muchos no tenían nada y muy pocos tenían la mayoría de la riqueza en el país. Y pienso que ese es algo en lo cual todavía todos podemos contribuir a que eso cambie. ¿Y tú crees, por ejemplo, que hay países que en Estados Unidos esta diferencia no existe o sí o igual? Sí existe. Lo que sucede es que la clase media en los Estados Unidos es tan grande, ¿verdad?, que uno puede perderse en ella una vida entera sin saber quiénes son los ricos ni saber quiénes son los pobres. ¿Me explico? Uno puede vivir en un vecindario en Kansas, ¿verdad? Y decir, cuando yo viví en Kansas, y ahí no había ninguna gente pobre. No existían los pobres, porque si veías al más pobre de los pobres de esa ciudad, era como un rico de ciertos países que uno ha conocido, ¿verdad? Entonces, sí pienso que existen las diferencias, pero son mucho menos marcadas en los Estados Unidos y en ciertos países de Europa que conozco, por el simple hecho que la clase media tiene un poder adquisitivo muy fuerte, es muy grande y predomina, ¿verdad? Entonces, el tema de clases no es del día a día. No sé si con eso me explico. Sí. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Con la educación. Educando a la gente más pobre para que puedan ascender. Sí, y también mostrándoles que no solo de ingeniero, que no solo de abogado, que no solo de médico puede triunfar uno en la vida. Yo pienso que aquí en Cali se ha hecho un trabajo excepcional, ¿verdad? Ingresando a ciertas juventudes vulnerables a la salsa, al show, al teatro, al circo, a la poesía. Todas esas cosas son las que debemos de fomentar, porque pienso... A la música también. A la música. A las orquestas. Pero principalmente a la música, a la salsa, ¿verdad? Porque pienso que ese es el arma secreta que tenemos acá en Colombia para poder combatir esta crisis, ingresarlos a una sociedad que recompensa a aquel que se dedicó a las artes, a aquel que se dedicó a la música, aquel que se dedicó a bailar, ¿verdad? Y que no todos tienen que ser los profesionales de antes que se conocían en nuestros países, sino que podemos tener una vida digna dedicándonos a esas cosas. Me fui muy, muy complacido de una reunión con el alcalde hoy, esta mañana, y me estuvieron contando acerca de los programas, de cómo se puede, ¿verdad?, incorporar a esta gente a través de el arte, la música y todo, a una vida normal, y pienso de que vamos por un buen camino. Tenemos que fomentar la educación. Es a través de la educación como la gente va a encontrar estos espacios para poder superarse y elevar sus ingresos. Muy importante verdaderamente, porque sí, es una de las cosas que uno a veces siente, pero que uno no sabe cómo resolver el problema. Y entonces, pues igual la gente vota por la izquierda, vota por las posibilidades de educar a sus hijos mejor, ¿sí? Porque igual también, pues hay programas en Colombia, hay por ejemplo educación universal. Efectivamente todos los niños deben de tener educación gratis hasta que termine el bachillerato, pero allí es el cuello de botella. Los más ricos van a la universidad y los menos ricos van a hacer profesiones técnicas. Infortunadamente, cuando entras al mercado laboral, no te pagan lo mismo si tú eres un ingeniero que si tú eres, por ejemplo, un albañil, que eso sí pasa en Estados Unidos. Si tú eres un albañil, te pagan lo mismo que si eres un ingeniero, pero aquí, infortunadamente, en Colombia no es del caso. Entonces, ese es el problema. Entonces, en alguna forma hay que resolver, ya sea que los más pobres puedan ingresar a la universidad, o si no, que se establezca que los sueldos, que haya una igualdad de sueldos para un tecnólogo como para un profesional, pero los profesionales se quejan. Es que yo estudié 7 años, yo estudié 10, yo tengo una maestría, ¿cómo así que a mí me van a pagar lo mismo que a un policía? ¿Sí? Hay que apostarle a la educación. De acuerdo. Hay que apostarle a la educación. Muy importante. Muchísimas gracias, Eliu. Pues qué rico tenerlo en Colombia. Ojalá se vuelva ciudadano de Colombia y del Valle. Nos encantaría tenerlo por acá mucho más tiempo. Le agradezco mucho. Me siento colombiano en el corazón. He pasado tanto tiempo acá, ¿verdad? Y le doy las gracias por invitarme al programa y le deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Eliu. Y ustedes continúen en su canal.